En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón, dándote la bienvenida a nuestro programa número 26, leyendo y comentando el libro del Deuteronomio. Recuerden, amigos y amigas, que Israel se encuentra acampado en la última jornada de 42 jornadas. Están acampados en la 42ª jornada antes de entrar a la tierra prometida. Después que experimenten el éxodo de los campos de Moab, así se llama esta 42 jornada, ellos entonces cruzarán el río Jordán para entrar a tomar posesión de la herencia que el Señor les ha otorgado por gracia. Bien, amigos, en el día de hoy, en el programa de hoy, nuestro programa número 26, comenzaremos el tercer discurso de despedida de Moisés. Recuerden que él no cruzará el Jordán, morirá en este lugar, en el monte Nebo específicamente, y por lo tanto él está recordando a la segunda generación a través de estos 4 discursos que conforman el libro del Deuteronomio, está recordándoles la ley, los mandamientos de Dios como un pastor, dando consejos, advertencias, instrucciones al pueblo del Señor. Este tercer discurso abarca 4 capítulos, los capítulos 27, 28, 29 y 30. Del 27 al 30 entonces tenemos este tercer discurso de Moisés. Los capítulos 27 al 30 entonces, como hemos dicho, constituyen el tercer discurso de Moisés dado a la segunda generación en los campos de Moab. En estos 4 capítulos, el pastor Moisés pretende reforzar el llamado a la obediencia de los mandamientos divinos por parte del pueblo de Dios. En efecto, después de que Moisés ha hecho en su segundo discurso un extenso y detallado repaso de la ley de Jehová dada a los israelitas en el monte Sinaí, a la primera generación, cabe ahora hacer un llamado a la obediencia de dicha ley divina. Con este mismo fin, Moisés advierte también acerca de las terribles consecuencias que acarrearía la desobediencia de los mandamientos del Señor. Pero Moisés no hará aquí solo un llamado a la obediencia, sino que además hará una renovación de la alianza sinaítica. Es decir, que esta segunda generación tendrá, por decirlo así, su propio Sinaí, su propio pacto con Dios, que no será un segundo pacto, sino una renovación de ese primer pacto. Esta renovación era necesaria toda vez que, como hemos observado, la generación con la que el Señor había realizado el pacto de la ley en el monte Sinaí había muerto en el desierto. Las palabras que demuestran que estamos frente a un nuevo mensaje de Moisés, el tercero, son: en el versículo 1 del capítulo 27 dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. No hay duda de que la oración guardaréis todos los mandamientos se refiere a todas las ordenanzas recién presentadas en la segunda enseñanza,
el segundo discurso que hemos terminado en el programa anterior y que abarcó desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 26, versículo 19. Bien, amigos, lo primero que vamos a encontrar en este tercer discurso es la instrucción respecto a construir un altar al Señor. Lo primero es el altar. Siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento, el altar es el lugar que le corresponde a Dios. El primer lugar es el altar donde Dios es reconocido como prioridad absoluta. Para nosotros en el Nuevo Pacto, ese altar no es el púlpito, como muchos evangélicos atribuimos al púlpito esa connotación sagrada. La verdad es que para nosotros en el Nuevo Pacto el altar es Jesucristo crucificado. Es la cruz de Cristo nuestro altar. El tercer discurso de Moisés, amigos y amigas, comienza con la instrucción de que una vez que el pueblo haya cruzado el Jordán, esta es una instrucción a cumplirse posteriormente, deberá levantar piedras grandes y las revocarás con cal. Así dice el capítulo 27, versículo 2. ¿Con qué propósito estas piedras debían ser erigidas y revocadas con cal? Con la finalidad de escribir en ellas todas las palabras de la ley presentadas en el segundo discurso. El monte Ebal será el lugar escogido para ello. Sería bueno que buscaran en un mapa de la Biblia, el mapa de Israel. Israel todavía no entra a la tierra prometida, pero hay en el centro de Israel dos montes muy importantes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Ahora es en el monte Ebal donde harán estas piedras erigidas, revocadas con cal para escribir en ellas la ley del Señor. Pero antes de que hagan esto, Israel debe en este mismo monte, el monte Ebal, edificar un altar de piedras enteras a Jehová su Dios. En él deberá ofrecer el holocausto establecido para el Señor y sacrificar ofrendas de paz sobre él. Dice el 27:7, y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Quiero que tengan en mente, amigos y amigas, que el monte Ebal, un poquito más adelante, será designado como el monte de las maldiciones. En cambio, el monte Gerizim, que son dos montes contiguos, de tal manera que se escucha la voz desde un monte hacia el otro, el monte Gerizim será llamado el monte de las bendiciones. Y capten, amigos y amigas, que en el monte Ebal, en el monte de las maldiciones, Dios está ordenando que allí se le levante un altar de piedras enteras. Ahora, este altar debía ser levantado antes que las piedras fueran revocadas con cal y fuera escrita allí la ley del Señor. Lo primero que deberá hacer Israel una vez que haya entrado a la tierra que fluye leche y miel, será un altar al Señor. Todas las etapas, amigos y amigas, en la relación del Señor con su pueblo, comienzan siempre en el Antiguo Pacto con un altar. Cuando Abraham llegó por primera vez a Canaán, dice Génesis 12:7, edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Después de su vuelta por Egipto, cuando regresa a Canaán, habita en Hebrón, dice Génesis 13:18, edificó allí altar a Jehová. Posteriormente, cuando Jacob es instruido por el Señor a dirigirse a Betel, lugar donde Dios se le había aparecido cuando huía de su hermano Esaú, le ordenó el Señor en Génesis 35:1, haz allí un altar a Dios. En la ley de Moisés, por su parte, se establece este mismo principio. Ahora, para Israel como pueblo, dice
en Éxodo 24 y 25, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Así, amigos y amigas, en el momento en que Moisés erigió el tabernáculo de reunión, y antes de que la gloria del Señor descendiera a morar en él, dice Éxodo 40:29, que colocó Moisés el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Ahora, amigos y amigas, no es Abraham ni Jacob los que harán entrada a Canaán, sino sus descendientes. Sin embargo, el principio será el mismo. Lo primero al entrar a la tierra prometida será edificar altar al Señor en el monte Ebal. Veamos pues el hermoso cumplimiento de esta instrucción según lo narrado en el libro de Josué. Aquí estamos en Deuteronomio leyendo la ordenanza, pero esta ordenanza fue llevada a cabo cuando Israel entró a la tierra prometida, y eso está relatado en el libro de Josué, que dice así: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué capítulo 8, versículos 30 al 35. Es decir, amigos y amigas, que esto se cumplió bajo el mando de Josué, tal como Moisés lo había establecido, y lo estamos leyendo aquí en Deuteronomio capítulo 27. Pero volvamos al relato del Deuteronomio, para darnos cuenta ahora que la bendición está condicionada a la obediencia. Si Israel desobedece, su herencia serán las maldiciones del Señor. Si Israel obedece, entonces su herencia serán las bendiciones del Señor. En esta misma ocasión en que Dios está dando la orden, Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Capítulo 27,
de Deuteronomio, versículos 9 y 10, que se los he leído en la Nueva Versión Internacional. Cuando Israel hubiese pasado el Jordán, 6 tribus se ubicarían sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Aquí están los 2 montes, y los que se pararan en el monte Gerizim, en la ladera del monte Gerizim, 6 tribus sería para proclamar las bendiciones sobre Israel. ¿Cuáles fueron estas tribus? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y las otras 6 tribus se pararían sobre la ladera del monte Ebal para pronunciar la maldición. ¿Qué tribus son estas? Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. El Nuevo Comentario Bíblico tiene una nota que quiero comentárselas a ustedes. Dice: el valle que se producía entre estos 2 montes, flanqueado por las laderas mellizas de Ebal y Gerizim, formaban un anfiteatro natural muy adecuado para la ocasión. Muy bien, amigos, a partir del versículo 14 del capítulo 27, Moisés establece las palabras que los levitas deberán declarar en ese momento. Llama la atención, sin embargo, que desde el versículo 15 del capítulo 27 hasta el final de este capítulo solo aparezcan las maldiciones. Se subentiende que deben aparecer también las bendiciones, y primero las bendiciones. Se proclamaban primero las bendiciones desde el monte Gerizim y luego las maldiciones desde el monte Ebal. Llama la atención este hecho, en circunstancia que, como vimos en el texto anterior, en el texto de Josué, las bendiciones debían ser leídas primero. Aquí las bendiciones sencillamente no aparecen en el capítulo 27. En vano han tratado los comentaristas de remediar esta omisión, diciendo que las bendiciones están mencionadas al comienzo del capítulo 28. Cosa que es correcto. Si ustedes miran en sus Biblias, el título en la Reina Valera al capítulo 28 dice bendiciones de la obediencia. Pero no calza esto como explicación, ya que si bien es verdad que allí son mencionadas las bendiciones, resulta que las maldiciones también están mencionadas. Así que no es que el capítulo 8 es una continuación del 27, sino que es otro capítulo reiterando de nuevo, en este caso sí comprendiendo las bendiciones y en primer lugar, y luego las maldiciones. Las maldiciones también están mencionadas en el capítulo 28. Por lo demás, amigos y amigas, las maldiciones del capítulo 28 no tienen el formato ni el contenido de las maldiciones del capítulo 27. Definitivamente el capítulo 27 es una unidad y el 28 es otra unidad. ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Por qué en estas instrucciones de Moisés y de los ancianos no aparecen mencionadas las bendiciones que debían estar mencionadas? Y en primer lugar, simplemente la respuesta es que las bendiciones están omitidas y la razón de ello es de índole espiritual y no formal. Es decir, hay un significado profundo de índole espiritual que explica por qué no aparecen las bendiciones en el capítulo 27. El pacto de la ley, amigos y amigas, era un pacto de obras, y dada la imposibilidad humana de guardar aquel pacto, cuya exigencia era además condición necesaria para recibir la bendición, no había ninguna posibilidad práctica de experimentar las bendiciones del Señor. Solo las maldiciones serían la triste realidad y herencia del pueblo. Por eso Pablo dirá en el Nuevo Testamento:
que la ley produce ira. Romanos 4:14. ¿Por qué la ley produce ira? Porque el hombre la quebranta una y otra vez. Porque el hombre no es capaz en sus fuerzas de guardarla. Y en Gálatas 3:10 Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, y va a citar el último versículo del capítulo 27, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago dirá, el que la quebranta en un punto se hace culpable de toda la ley. ¿Te imaginas? ¡Qué tremendo, qué terrible! Ninguna posibilidad humana de experimentar la bendición. La maldición estaba destinada a ser nuestra experiencia permanente. Es interesante que Pablo cite precisamente la última de las maldiciones del capítulo 27. El capítulo 27 termina diciendo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Así que esta es la explicación, amigos y amigas, de por qué las bendiciones no aparecen en el capítulo 27. Las bendiciones no aparecen en el capítulo 27. Porque es como un texto profético que anticipaba que lamentablemente, a causa del pecado, esta sería la triste realidad del pueblo durante toda su historia en la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, pero que el pueblo no puede agradar a su Dios. Porque la forma de agradar a Dios es como será establecida en el nuevo pacto, solo creyendo en Jesucristo. No haciendo, sino creyendo. Muy bien, amigos y amigas, con esta triste noticia por un lado, pero esta esperanzadora promesa del nuevo pacto, me despido de ustedes hasta nuestro próximo programa. Benditos somos. ¡Chao! En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.